infinito en un junco es un libro que a mí en lo personal me dejó marcado, pero creo que también a muchos millones de lectores, no nada más en español, sino en distintas lenguas. Ha sido uno de los libros que ha fomentado más que ninguna otra obra la lectura, el placer de la lectura. Lo curioso del caso es que cuando yo era niño a mí me decían no leas cómics, los tebeos españoles, porque pues no tienes que leer libros de verdad. Y encuentro en este libro que tengo conmigo, El infinito en un junco, una versión, en una versión tipo cómic de Tito Alba. Me parece que reencontré el mismo libro, pero con una riqueza distinta. Irene Vallejo, siempre es un gusto, un privilegio conversar contigo. ¿Por qué la idea de ofrecernos este libro en un cómic, como le llamamos en México, en un tebeo, como se le llama en España? La idea nació y fue iniciativa mía porque creo que no hemos reconocido al cómic el papel que tiene en la iniciación lectora de muchísimas personas jóvenes, niños, adolescentes. Empezamos descubriendo las historietas y esto puede ser el acceso a los libros. En nuestra historia emocional están muchas veces las viñetas, las tiras, para las nuevas generaciones el manga. Y por eso creo que es importante también rendirle un homenaje dentro del infinito en un junco, que es un canto a la lectura y sus caminos azarosos a través de los siglos, también a las viñetas que nos han hecho amar las palabras, la literatura y las historias. De hecho, narras una anécdota de que fuiste alguna vez a una biblioteca y lo que sacaste es un tebeo y te ponías a leerlo allá en la banca del parque. Cuéntanos de eso. Sí, cuando era niña, en los veranos, mi papá me llevaba al parque. A veces alquilábamos bicicletas, pero otras muchas veces me gustaba sentarme en una pequeña biblioteca que había, que no te permitía un préstamo para llevar a casa, sino solo leer entre los árboles. Y yo pedía prestados tebeos, cómics, y pasaba las tardes enteras y casi no me daba cuenta de cómo caía la luz y de repente abría los ojos y me veía sumergida en la noche del parque. Es un recuerdo muy hermoso que hemos plasmado también en el cómic. Aparece ese momento y ese paisaje y esa biblioteca perdida del parque, que por cierto, y es curioso, esa biblioteca había desaparecido durante muchos años y volvió a reabrirse gracias al infinito en un junco, porque a veces los libros tienen también el poder de devolver la realidad y la vida a las cosas que estuvieron en el recuerdo. Efectivamente, la anécdota está también en esta versión en cómic, pero muchos detalles del libro están ahí. Hay una frase que se me quedó grabada cuando leí el libro y que está aquí también. Siempre me asusta escribir las primeras líneas. Escribiste. ¿Te costó igual El infinito en un junco, que habría de ser pues una obra tan importante? Cuando escribí el ensayo, la verdad es que me sentía muy sola, en un contexto difícil. Acababa de nacer nuestro hijo con graves dificultades de salud y yo pensaba que era el final de mi sueño de dedicarme a la literatura, que El infinito en un junco sería mi último libro. Y lo escribía con el espíritu de una despedida, que luego ha resultado ser todo lo contrario, un abrazo de bienvenida por parte de mis lectores. Cuando trabajaba en la adaptación al cómic, en cambio, fue todo lo contrario, trabajar con un equipo de creadores, con una guionista de cómic, Shiska Mas, con el ilustrador Tito Alba. Y entonces ese miedo a empezar un nuevo proyecto, que creo que siempre es inherente a la aventura de hacer algo nuevo, se contrarrestaba con la sensación de ir de la mano de otras personas con una gran capacidad creativa, humor, conocimientos que complementaban los míos y formar un equipo creativo. Por eso fue una experiencia realmente distinta, de mucha compenetración y de enorme aprendizaje. Me da mucho gusto que hayas rescatado en lo personal una biblioteca para todos aquellos que leíamos constantemente en las bibliotecas y le das una importancia muy significativa a las bibliotecas en tu obra. ¿Por qué son tan importantes las bibliotecas? Hay un ingrediente personal en ese valor que yo doy a las bibliotecas. Mi mamá quería ser bibliotecaria
y no pudo serlo porque la familia la convenció para estudiar Derecho, que tenía más posibilidades profesionales, pensaba en ellos. Pero mi mamá siempre me transmitió la idea de que ser bibliotecaria era el mejor oficio del mundo. Y cuando A pesar yo de que hay un prejuicio que tú mencionas Sí. aquí, ¿verdad? Sí, luego se lo descubrí más adelante, ¿no? La idea de la representación cultural de esas bibliotecarias serias y Amargadas. avinagradas que mandan callar y que muchas veces atormentan a los protagonistas. Pero en labios de mi mamá era el mejor oficio del mundo. Y yo en la infancia creía que todo el mundo quería ser bibliotecario y que pues, los cantantes famosos, las celebridades, eran todos bibliotecarios frustrados. Y bueno, ahí está digamos, esa pasión transmitida casi genética por las bibliotecas. Luego está la experiencia propia de haber visto cómo las bibliotecas son espacios de democratización, de comunidad, de esperanza, de creatividad y, y donde realmente la comunidad abre las puertas. No hay tantos lugares en nuestro mundo en el que todos sean bienvenidos y donde no se les pida que consuman nada. Pueden estar ahí Sí. leyendo, informándose, Y no se les aprendiendo, cobra nada. escuchando música, pero no se te pide que consumas nada, no se te contempla en cuanto consumidor, sino que se te abren las puertas a muchas experiencias estéticas, a la lectura de la prensa. Puedes consultar el computador si no lo tienes en casa. Te ofrecen un espacio cálido en invierno, fresco en verano. Y hay además actividades culturales para los niños, adultos, encuentros, reuniones de clubes de lectura. En lugares donde no hay otros centros culturales, otros focos, la biblioteca pública lo es. Y es un lugar de encuentro, de hospitalidad, donde efectivamente todo el mundo es bienvenido, sea quien sea. Y eso me parece esencial para entender una forma de practicar la cultura y de enriquecer y de afianzar las comunidades. Le dedicas un espacio en tu libro, que también aparece en esta versión, a Alejandro el Grande, su magnificencia como conquistador, la importancia que tuvo históricamente y el objeto más preciado que tenía. Cuéntanos. Sí, nos cuentan que Alejandro Magno, al que conocemos e identificamos como general, como estratega, pero era también un apasionado lector, y entonces su objeto más preciado era un ejemplar de la Ilíada, que llevaba a todas partes, en todas las batallas, en todas sus correrías, siempre acompañado de ese libro, que de vez en cuando cuentan que lo abría como para buscar consejo o guía espiritual en momentos de desconcierto, de desánimo. Y cuando conquistó la capital del imperio persa y encontró en el palacio del rey una caja enjollada, un cofre maravilloso que era fascinante, y todos sus compañeros le preguntaron ¿qué hay tan precioso como para guardarlo en este cofre? Él dijo, mi ejemplar de la Ilíada. Hablas también, bueno, hablabas de Alejandro. Él fundó Alejandría, que se hizo famosa por, entre otras cosas, por haber tenido la mayor biblioteca que había conocido la humanidad. Cuéntanos de ella. Sí, había habido bibliotecas anteriores en Egipto, en Mesopotamia, pero la Biblioteca de Alejandría se convierte en un mito por una razón muy justificada, porque pretendió realmente reunir todos los libros del mundo en un solo lugar y abrir las puertas de ese espacio a todas las personas que quisieran cultivarse en el saber. E incluso había una biblioteca gemela fuera de la zona del palacio, a donde iban a parar copias de todos los ejemplares de la Biblioteca de Alejandría, se llamaba el Serapeo, y a esa podía entrar absolutamente todo el mundo, esclavos, libres, hombres, mujeres, todos los que quisieran. Por tanto, se acerca al concepto de la biblioteca pública, realmente comunitaria, y como decían en la época, quería poner a toda la ciudad en condiciones de filosofar, que me parece un proyecto realmente lindo, ¿no? Ahora, no todo el mundo ha sido, le han gustado los libros o la escritura. El propio Sócrates en Fedro dice que esto es un invento nuevo, que no tiene, que va a hacer que
a los jóvenes se les olvide cómo debatir y cómo recordar. ¿Qué opinas de esa parte, de ese Sócrates que nos presenta el Fedro de Platón? La verdad es que me gusta recordar ese fragmento, ese pasaje y esas palabras de Sócrates, porque se parece muchísimo a lo que decimos ahora sobre Google y Así sobre es, sobre los Internet, ¿no? teléfonos. Que ya no recordamos nada y que todo lo buscamos simplemente cuando nos surge la duda y olvidamos los nombres y olvidamos los datos y las fechas. Curiosamente, viniendo de realidades tecnológicas tan diferentes, es curioso que la crítica sea la misma. Creo que existe como una especie de prejuicio hacia todos los momentos de revolución tecnológica. Sucedió con la invención del libro, sucedió con la invención de la imprenta, sucede ahora con la nueva tecnología de la información y del conocimiento. Y bueno, es que creo que las novedades despiertan miedo. Sócrates tenía miedo de que los libros hicieran de la lectura algo más ensimismado, menos colaborativo, menos dialogante. Y ahora también tenemos miedos asociados a las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos aíslen en burbujas. Hay parte de verdad en eso, pero también es cierto que los libros de los que tanto desconfiaba Sócrates nos ayudan a situarnos en la mente de otras personas, imaginarnos lo que es vivir en otra conciencia y eso pienso que amplía nuestro horizonte y que lejos de condenarnos a abandonar la memoria, lo que ha hecho es derrotar el olvido, porque gracias a los libros se han mantenido vivas palabras, conocimientos, versos, historias, que si no habrían sido barridos por las tempestades del Gracias a los tiempo. libros de Platón recordamos a Sócrates, si no Claro. seguramente ya se hubiera olvidado. Una de las cosas que aprendí, porque aprendí muchas cosas en El infinito en un junco, es que antes la gente no leía como leemos nosotros sin hablar, sino que leía en voz alta, era una cosa más colectiva quizás, pero la gente leía en voz alta. Y mencionas que Ambrosio de Milán era sorprendente porque leía en silencio, como quizás hacemos todos ahora. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese texto de Agustín de Hipona en las Confesiones, donde él describe lo que es encontrarse con una persona que lee en voz baja y que entonces lo hace para sí mismo y que se encierra y que se transporta a un mundo que es desconocido para quienes están a su alrededor, que no saben por dónde anda su mente deambulando. Se considera el primer fragmento de la historia de la literatura donde se habla de la intimidad. Creo que la lectura silenciosa tiene que ver con esa libertad de conciencia, con la lectura no tutelada ni vigilada, con la opción personal y libre de decidir qué leemos y realmente inauguró una nueva época. Me gusta mucho cómo ha ilustrado Tito Alba en el cómic ese momento, ¿no? Cuando de la polifonía de las voces y de la lectura en voz alta se pasa esa relación apasionada y misteriosa entre la voz que habla en los libros y quien escucha, ¿no? Y entonces allí algo se transforma y parece como si desapareciéramos del mundo exterior y nos sumergiéramos en una dimensión paralela. Irene Vallejo, yo quiero agradecerte, uno, el invitarnos a leer El infinito en un junco, en esta versión, una versión ilustrada como cómic con Tito Alba, pero quiero agradecerte también que nos invites constantemente a leer como lo has hecho con tus obras. Muchísimas gracias y gracias por apoyar siempre la literatura y los libros. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.